Vamos a continuar la clase. Bueno, entonces estas seis, los seis que estudié, la metáfora, la comparación, la hipérbole, la personificación, eh, la onomatopeya y la descripción, son figuras literarias que, como dije anteriormente, hay más de 20 figuras, 30 por ahí figuras literarias, eh, que se puede utilizar cuando uno está haciendo una narración, ya sea una poesía, una novela, una drama o novelas. Ahora vamos a ver qué es la narración. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales o imaginarios en un lugar determinado durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica, es decir, de cierta forma una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque sean de todos sinónimos. Bueno, cualquiera de ustedes, ya sea Ara, ya sea David, ya sea Joana, pueden hacer una narración de su vida a nivel personal o una narración histórica si es que de repente tenemos abuelitos que hayan participado en la guerra del Chaco. Entonces eso sería una narración histórica. Y una narración real sería del momento, por ejemplo, podemos hacer una historia de vida, por ejemplo, que es lo que eh, generalmente suelen hacer las personas. Y ahora está una serie muy de moda, la narración de historia de vida de la esposa de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo, creo. Bueno, entonces la narración es, es una narración acerca de hechos imaginarios o sobre hechos reales. Imaginario sería ya los famosos cuentos, las famosas fábulas que le leemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las características de la narración? Es que evoca una serie de acontecimientos reales o no mediante el uso del lenguaje verbal. ¿Para qué? Para informar o para entretener al receptor. ¿Y quién es el receptor? A ver, ¿quién me dice quién es el receptor? A ver si se acuerdan quién era el receptor. El que recibe el mensaje. Así mismo, ¿qué pasa? Entonces el emisor voy a ser yo, que creo un cuento, una fábula, ¿para qué? Para entretener al receptor, que en este caso serían las personas quienes compran mis libros para poder leer. Después otro que presenta un narrador, que es la persona que se encarga de hilar lo contado, o sea, que tenga una secuencia y que puede o no formar parte de la trama. Y un personaje que son los relatados por él y que eventualmente intervienen en formas de diálogo, o sea, son los famosos personajes que están dentro de la narración que hace el narrador, que es la persona quien escribe esa poesía, ese cuento, esa fábula o esa novela. Otra característica, que ocupa un espacio de tiempo real, duración sería, pero también contiene un tiempo evocado, que es el tiempo del relato, que puede ser más largo o más breve. En este caso, un cuentito, que a veces tenemos los cuentos que son muy largos y los cuentos que son breves. Evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes, cuyo ordenamiento o manera de presentarlos puede variar para generar suspenso, sorpresa o comicidad, que son los tirajes cómicos, de famoso ese Condorito y eso. O, o qué sé yo, esa revista El Hombre Araña que habla acerca de situaciones. Posee siempre verosimilitud, esto es parecido con la verdad, incluso en los casos en que se cuentan eventos fantásticos. Hay, por ejemplo, personas que escriben novelas sobre su vida, pero siempre le agregan algo ficticio, algo que no sucedió para darle más
para que dé más gusto. Entonces, haber parecido con la verdad, incluso en los casos en que se cuenten eventos fantásticos. Dicho de otro modo, lo que se cuenta se debe narrar siempre como si fuera verdad, como lo sea y cuando no. Cuando lo sea y cuando no lo sea. O sea, siempre tiene que tener una pizca de verdad. Ahora vamos a hablar de, estas son las características, ahora vamos a hablar de los elementos de la narración. Tenemos como primer elemento al narrador, la voz que cuenta la historia y que no necesariamente es la misma del autor. No sé si vieron esa película, el Shrek 1 y 2, donde participa Antonio Bandera y Cameron Díaz y el otro actor que hacía del burrito, no recuerdo el nombre, que son las personas quienes narraban la historia, ¿verdad? Quienes hablaban dentro de la película. Los personajes. Un relato contiene personajes que son los actores, que lo llevan delante haciendo cosas, diciendo cosas, o también ocurriéndoles cosas a ellos. Son entidades ficcionales que existen solo dentro del relato. Acciones. Todo aquello que se cuenta. Es decir, la trama que ocurre por escenas. Son las famosas escenas, cuando nos vamos a ver una comedia en el teatro, ¿verdad? Siempre hay las escenas, la famosa escena 1, escena 2, escena 3, que son los episodios y que se van desentrañando a medida que transcurre la narración. El espacio es el lugar donde ocurren los eventos en la narración, o sea, el famoso lugar de los hechos. Tiempo. La cantidad de tiempo que toma el relato, ya sea para desarrollar sus escenas o acciones básicas. La trama es la totalidad de las anécdotas que componen la historia, articuladas en base a los tres grandes momentos que según Aristóteles le clasifica en tres, que es el inicio, la complicación y el desenlace. El inicio, cuando inicia, más o menos te narra la historia, la primera parte. Después viene una segunda parte donde ya empiezan las complicaciones de la novela, ¿verdad? Donde ya se hacen daño, se hacen esto, se hacen aquello. Y el desenlace, que es cómo termina. Famoso, el villano se muere y los protagonistas en que se vio perjudicado, qué sé yo, el amor de los personajes principales. Entonces termina con el desenlace final de las personas del famoso, los eh, actores malos, ¿verdad? Que terminan muriendo. ¿Para qué? Para que los actores principales sean felices, ¿verdad? Aquellos que ven novelas me van a entender perfectamente. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar o decir algo? De momento nada, bro. Bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de narración. Tenemos las narraciones literarias, que son aquellas que se cuentan con el mero fin de contarlas o de disfrutar de su desenvolvimiento, ya sea por diversión, por proponer ideas novedosas o porque plantean una ficción atrapante. Son el tipo de relatos que componen la narrativa literaria. Las novelas, los cuentos, las crónicas, etcétera. O una narración literaria puede ser, no sé si alguien de aquí leyó eh, esta novela, ¿cómo era? Ese del vampiro y la que no era vampiro, que se casaron. La saga tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos. Harry Potter, que tiene más de 7 libros. Eh, Crepúsculo. es Crepúsculo, o sea, una novela, por ejemplo. Harry Potter también tiene libros, de hecho que se hizo películas. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, exactamente. Ahora vamos a ver lo que es las narraciones periodísticas, que son aquellas narraciones que se hacen, que no son de ficción, que se hacen sobre hechos reales.
Entonces son aquellas que en lugar de ficción se comprometen con la recomposición de eventos ocurridos en la vida real, aspirando al mayor posible criterio de objetividad. Acá ejemplo, narraciones periodísticas que son lo que se escribe, ya sea en tapa principal del diario o el contenido del diario. Entonces son narraciones sobre hechos que son reales. Luego tenemos las narraciones lúdicas, como los chistes, los acertijos, los trabalenguas y otras formas pseudopoéticas, cuyo valor no está tanto en lo narrado, sino en lo que esto suscita entre quien cuenta el relato y quien lo escucha. Forma parte de la cultura popular. Bueno, narraciones lúdicas, se refiere, por ejemplo, al trabalenguas. No sé si alguna vez ya les dijeron, repitan, 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal. ¿Ya escucharon ese trabalengua? En la época de escuela, profe. Sí. Y no, pero vos sabés que hasta ahora cuesta decir. De repente Repite. sí, después no, te equivocas. Te trabas todo. Sí, así mismo es. Bueno, luego tenemos las narraciones cotidianas, que es lo que más hacemos todos los días. Bueno, digo, las que articulamos a diario para contar anécdotas, o sea, vivencias, relatar eventos a terceros, compartir chisme, incluso explicar direcciones. Son efímeras y tienen generalmente un objetivo práctico. Entonces, las narraciones cotidianas, ¿qué son? Chisme, chisme. Chisme. Así es, son lo que en el día a día, ¿verdad? De repente vos ni siquiera estás todo el día en tu casa, ¿verdad? Llegás y famoso estar los fines de semana porque de lunes a sábado luego laburás, o sea, entre que laburás, trabajás y estudias a la vez. Y el único día que te queda por descansar es el domingo, bueno, te vas a la despensa y ahí en la despensa te vas, lo ves para enterarte del chisme de la semana. Y ahí te quedas, ¿verdad? O en la peluquería. O en la peluquería, claro, así mismo, en la peluquería también. Lo que no supiste en la semana, ahí en un ratito te ponen al día. Bueno, ahí terminó. No sé si es así, no está leche como uno quiere opinar de la vida ajena, porque para opinar, pues vos tenés que vivir, tenés que estar ahí. Muy fácil es opinar de la persona y no saber realmente lo que sucede dentro, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a eso. No sé si tienen alguna pregunta. No conocer el trasfondo de la situación y Así mismo. solo opinar sobre la situación que te tocó ver. El famoso, te tocó ver una parte, pero no sabes qué pasó antes. Sí, claro, el trasfondo no se sabe, entonces es Así muy es. fácil emitir opinión sobre lo que no, realmente lo que no sabes de raíz el problema, pero el Empezando paraguayo, luego por el hecho de dar tu opinión sin que nadie te pida. sí, así mismo. Primero, luego ya. Así mismo, tal cual. Empezar por opinar sobre algo que realmente ni siquiera te consta. O si no, Exacto. también estamos muy acostumbrados a hablar o a repetir lo que se nos cuenta y ni siquiera saber si realmente es verdad o es mentira. Directamente lo que empezamos a hacer es a emitir un preconcepto o a prejuzgarle a las personas, ¿verdad? Sin saber realmente lo que pasó. Entonces eso hay que tratar de evitar. Y otra cosa, siempre vamos a hablar de lenguaje. La primera unidad fue sobre el lenguaje y la comunicación, creo. La comunicación es muy importante porque ¿qué pasa? Si nosotros no nos explicamos bien o no nos sabemos dar a entender con nuestros hijos y cuando tengan que pasar por algo, ¿verdad? Porque ahora ya ellos ya estudian parte del cuerpo desde primer grado, segundo grado, tercer grado, repiten. Y si vos le decís, por ejemplo, la parte íntima del hombre o de la mujer, eso es grosería, no digas. Cuando una persona diga las partes íntimas de la mujer o del hombre, ellos van a decir que es grosería. Hay que explicar siempre las cosas como son.
no tratar de maquillar, por sobre todas las cosas, hablarle mucho a nuestros hijos, comunicarnos mucho con ellos, no, para que ellos puedan decir cualquier cosa que le pueda suceder, ¿verdad? Porque hoy en día pasa tantas cosas Para y si desarrollar esa confianza con el sí, hijo. así mismo, o con el hijo, o con tu hermano, tu O con quien hermana, sea. claro, así mismo es. Entonces, de esa forma se pueden comunicar mejor y pueden solucionar muchas cosas por sobre todas las cosas. Solucionar y evitar también. Sí, así mismo es. Pero resulta ser que a veces, con todas las actividades yo no sé si acá hay mamás o tienen hijos, tienen hermanos, que todo el día la mamá o el papá trabajan y llegan cansados en las casas, que ni siquiera se sientan con sus hijos y hablan sobre qué tal su día o qué tal les fue, qué sé yo, cosas así para que le puedan tener confianza y contar, ¿verdad? Las cosas como son. Pero hay veces que estamos tan sobrecargados de muchas cosas que de repente son esas cosas que se pierden, esos valores, ¿verdad? Que se pierden. Pues siempre hay que tratar de conversar con el entorno donde uno está. Entonces, de esa forma podemos evitar muchas cosas. No sé si tienen alguna consulta de esta unidad, algo que no les quedó claro. Todo claro, profe, todo bien. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer es agarrar y proyectar la unidad número 2 que les grabé la clase pasada, no pude tener con ustedes, o yo no sé si les quedó claro. Entonces podemos dar de vuelta a la unidad número 2. Si da el tiempo, sin problema, Sí, profe. y bueno, entonces van a salir y van a volver a entrar en el mismo mientras yo abro mi PowerPoint de la unidad número 2 para poder compartirles. Dale, profe. Ok.